Buenas tardes, queridos oyentes del programa Ser de Luz nos despierta con cuentos, relatos y artículos para adultos. Hoy, en este miércoles 6 de noviembre, con unos relatos muy buenos como siempre, que les dejarán mucho aprendizaje, mucho crecimiento y mucho desarrollo, tanto espiritual como personal, para seguir en este camino que cada día nos lleva más lejos y en el que cada vez descubrimos más cosas buenas que nos hacen crecer, que nos hacen sentir mejor, que nos hacen ser mejores seres humanos y, por ende, pertenecer a una mejor humanidad que podrá ayudar al planeta con tantas cosas desagradables que suceden y poder estar mejor y vivir mejor en este planeta que nos ha tocado estar en este plano. Reflexionen, saquen conclusiones, compartan, suscríbanse y comenzamos de una vez con el primer relato de hoy, que se titula El Santo de los Pinceles. La fuente es 101 cuentos clásicos de la China, recopilación de Zhang Qiru y Ramiro Calle. Xiang Qi era hijo del famoso calígrafo Yi Qi. Cuando su padre trabajaba en el estudio, el pequeño solía contemplar cómo trazaba los ideogramas en el papel de arroz. Con los pinceles chorreando tinta, el artista plasmaba espíritu y personalidad en los papeles. Poco a poco el hijo también adquirió el hábito de escribir. A los pocos meses progresó tanto que los amigos y vecinos empezaron a alabarlo sin cesar. El pequeño se sentía engreído, creyéndose ya un buen calígrafo. Cierto día escribió una docena de caracteres y se los mostró a sus padres, esperando de él un generoso elogio. Después de examinarlo un momento, el famoso calígrafo, que se había dado cuenta de la vanidad de su hijo, no hizo ningún comentario. Cogió el pincel y agregó un pequeño trazo en un ideograma, convirtiéndolo en otro carácter distinto, y le dijo: «Enséñaselo a tu madre, a ver qué dice». El pequeño fue a buscar a su madre en espera de un juicio alentador. «Mamá, mira lo que he escrito, se parece al estilo de mi padre, ¿a que sí?». Aunque la señora no era calígrafa, entendía la técnica de ese arte y solía emitir unas opiniones muy acertadas al respecto. Después de mirar durante un instante la obra de su hijo, le dijo: «Has progresado, pero te falta mucho para conseguir el brillo y la perfección de su caligrafía. En este carácter que has escrito, solo este trazo se parece mucho a su estilo y lo demás no tiene nada que ver», señaló, poniendo el dedo justo en el trazo que acababa de agregar el calígrafo. Avergonzado, el niño se dirigió a su padre y le preguntó: «Después de tantos días de práctica, ¿por qué no he podido dominar aún el secreto de tu arte?». «Es muy sencillo, hijo. ¿Ves las tinajas que hay en el patio? Cuando empecé a aprender la caligrafía, me dijeron que había que llenar de agua a las 18 tinajas. Y el día que se agotara el agua haciendo tinta para los ejercicios sería un buen calígrafo. Lo hice, por eso escribo mejor». Sin decir una palabra más, el niño entendió perfectamente. Corrió hacia el patio y durante toda la mañana estuvo trabajando para llenar de agua aquellas enormes tinajas. Se puso a practicar día y noche. 20 años después, cuando agotó la última gota de agua, llegó a tal dominio de la caligrafía china que fue consagrado como el santo de los pinceles. Excelente lección que le dio el padre al niño. Dentro de su niñez, pues se había vuelto engreído y creía que ya lo sabía todo, y no, ahora era que le faltaba para llegar a ser el gran calígrafo que era su padre. Muy bueno, excelente. Saquen conclusiones y reflexionen. Seguimos con el segundo relato de hoy. Nuestro siguiente relato se titula La generación que nos regaló la prosperidad. Fernando Sánchez Salinero. Fernando Sánchez Salinero, en su blog Territorio Pyme del periódico digital Tribuna de Salamanca, escribió el siguiente artículo que reproduzco literalmente: La generación que construyó España. ¿Quiénes son los pobres? Los nietos de los ricos. Aforismo castellano.
Cuando analizas lo que ocurre en una empresa o una sociedad, debes buscar las causas que provocan su situación, porque solo trabajando sobre las causas puedes cambiar los efectos. Y no tengo ninguna duda de que una de las principales causas de la prosperidad que vivimos en los años pasados fue la actitud de la generación de nuestros padres, y una de las principales causas de la crisis es haber perdido esa actitud. Recuerdo que hace años un empresario brillante que viajó a China para hacer negocios me comentaba: China va a ser imparable. Cuando llegas allí, el ambiente te recuerda la España de los años 70. Todo el mundo quiere trabajar mucho, ahorrar, comprarse su casa, su coche, que sus hijos vayan a la universidad. Cuando una generación está así centrada, no hay quien la pare. Este pensamiento me hizo reflexionar entonces y me ha vuelto a la memoria al contemplar a las 3 generaciones que convivimos. Mis padres tienen en torno a 70 años y siempre han sido un ejemplo de trabajo, honradez, austeridad, previsión y generosidad. Pertenecen a una generación que, como dice mi padre, les tocó el peor cambio. De jóvenes trabajaron para sus padres y de casados para sus hijos. Son gente que veían el trabajo como una oportunidad de progresar, como algo que les abría a un futuro mejor, y se entregaron a ello en condiciones muy difíciles. Son una generación que compraba las cosas cuando podía y del nivel que se podía permitir, que no pedía prestado más que por estricta necesidad, que pagaban sus facturas con celo y ahorraban un poco por si pasaba algo, que gastaban en ropa y lujo lo que la prudencia les dictaba, y se bañaban en ríos cercanos disfrutando de tortillas de patata y embutidos en domingos veraniegos de familia y amigos. Y tan sensatos, prudentes y trabajadores fueron que constituyeron casi todas las empresas que hoy conocemos y que dan trabajo a la mayoría de los españoles. Sabían que el esfuerzo tenía recompensa y la honradez formaba parte del patrimonio de cada familia. Se podía ser pobre, pero nunca dejar de ser honrado. La democracia significaba libertad y posibilidades y seguir viviendo en armonía y respeto. Y cometieron los 2 peores errores imputables a esa generación. Primero, que mis hijos no trabajen tanto como trabajé yo. Nos cargamos la cultura del esfuerzo y del mérito de un plumazo, convirtiendo el trabajo en algo a evitar. Segundo, como tenemos unos ahorritos, hijo, tú gastas, que para eso están tus padres. Con lo que mi generación empezó a pensar que el dinero nacía en las cuentas corrientes de sus padres, que daban la impresión de ser inagotables, y que los bancos eran unas fuentes inagotables de hipotecas, rehipotecas y contrarrehipotecas. Y entonces eclosionó nuestra generación. Yo soy del 67, la generación de los nuevos ricos, la generación de los pelotazos, del gasto continuo, de la especulación, de la ingeniería financiera, de la exhibición del derroche, la de lo quiero todo y lo quiero ya, la de papá, dame. Y todos nos volvimos ricos, en apariencia. Todos nos convertimos en gastrohorteras. ¿Conocéis a alguien que se atreva a comer un bocata de chorizo? Le corren a gorrazos con paleto. Ahora hay que comer hamburguesas desconstruidas al aroma de los almendros al atardecer. ¿Y qué decir del vino? Pasamos del Don Simón con casera al Vega Sicilia, sin fase de descompensación. El vino ya no está bueno, ahora tiene matices astringente, con demasiada presencia de roble. Esto, por supuesto, a golpe de docenas de euros, que para hacer un enterao hay que pasar por taquilla, y que pocas cosas cuestan tanto como ocultar la ignorancia. Somos la generación de endeudarse para demostrar que eres rico. Increíble, pero cierto. Solo debes 500.000 euros, es que eres un cutre. Mira, nosotros debemos ya 2 millones y nos están estudiando una operación por otros 2 más. Vosotros sí que sabéis sacar provecho al sistema. Ojalá yo algún día pueda deber esas cantidades. Cuánto envidio tus préstamos. En Alemania no daban abasto a fabricar Mercedes, Audis, BMW para los españoles. Irrumpió Europa en nuestras vidas y llegó en forma de mega infraestructuras que producían mega comisiones para todos los involucrados. ¡Viva el caso! ¡Viva el yerno del rey! Que se besen los padrinos. Además, llovían
las subvenciones. Nos daban una fortuna por plantar viñas y luego a los 2 años otra fortuna por arrancarla. Que llegaba un momento que no sabía si tenías que plantar o arrancar. A propósito, ¿qué toca este año? Si algún tarao dice que hay que parar esto, se le lapida y que no pare la fiesta. Por supuesto que todos estamos de acuerdo que esto es imposible que se sostenga, pero hay que empezar a recortar por el vecino, que lo mío son todos derechos esculpidos en piedra en la sacrosanta Constitución. De la siguiente generación mejor no hablar, lo dejaré para otro post. Esa es la generación que dice el aforismo que será pobre por ser nieto de rico. Si somos incapaces de volver a los valores con los que se construye una sociedad sostenible, nos hundiremos, eso sí, cargados de reivindicaciones. En mi casa siempre he tenido un ejemplo vivo de cordura, honradez y esfuerzo, y no han sido menos felices que nosotros. Los psiquiatras, de hecho, dicen que al revés, que han sido bastante más. Debe ser que las sencillas tortillas, el melón fresquito, comprar el sofá cuando se podía, poner las cortinas cosidas por nuestras madres con ayuda de la abuela a trabajar y echarle huevos para emprender, aunque no lo llaman así, no debía ser mala receta. Desde aquí quiero dar las gracias a mis padres y a toda esa generación que nos regalaron un país cojonudo, que nos hemos encargado de reinar entre todos, que todos hemos aplaudido la locura y que solo con que nos descuidemos un poquito más le vamos a dejar a nuestros hijos un protectorado chino, donde serán unos esclavos endeudados y tendrán una historia legendaria sobre la prosperidad que crearon sus abuelos, empeñaron sus padres y son incapaces de imaginar los nietos. Estamos a tiempo de cambiarlo, pero cada vez tenemos menos. Podemos encontrar maestros en casa. Excelente, excelente. Cómo ha ido desmejorando la vida, cómo ha ido endeudándose la gente, cómo ha ido disminuyendo la economía y desmejorando la economía por las ideas que le traspasábamos a los hijos porque pensábamos que era lo mejor y resulta que nos equivocamos. Y no digamos de los nietos. Reflexionen y saquen conclusiones. Seguimos con el siguiente relato. El siguiente relato se titula Requiem por una generación. Esta entrada es mi homenaje a una generación que tras la guerra civil construyó España y nos regaló la prosperidad. Ojalá en vuestro viaje encontréis lo que la vida os negó, una infancia feliz y un buen morir. Las personas mayores que a causa de coronavirus, COVID-19, están muriendo solas en residencias y hospitales sin poder despedirse de sus seres queridos, son los niños y niñas de la guerra y de la posguerra que nacieron entre bombas y cartillas de racionamiento. Vinieron al mundo en medio de la guerra civil y se van de él en medio de una pandemia. Sin embargo, nadie muere solo. Cada ser viene acompañado desde su nacimiento hasta su muerte. A veces, en momentos de gran dolor, sufrimiento y soledad, nuestra percepción aumenta y podemos reconocer su presencia. Morir no es necesariamente un asunto triste. La agonía no es como la percibimos. Nadie que haya vivido una experiencia del umbral de la muerte ha tenido a continuación miedo a morir. Ojalá que en su viaje encuentren lo que esta vida les negó. Fuente, artículo La generación que construyó España, de Fernando Sánchez Salinero. Entrada va por ellas, de este blog. La muerte, un amanecer, de Elizabeth Kubler-Ross. Fueron aquellos hombres y mujeres que nacieron en el horror de una guerra civil y pasaron el hambre atroz de la posguerra, tuvieron que abandonar la escuela habiendo tenido apenas tiempo de aprender a leer y escribir para trabajar y colaborar en el sustento de la familia. Ocupados como estaban en sobrevivir entre penurias económicas, crecieron sin echar cuentas a una sociedad castrada de derechos y libertades. Fueron gente que vieron el trabajo como una oportunidad de progresar, como algo que les daría un futuro mejor y se entregaron a ello en condiciones muy difíciles. Sabían que el esfuerzo tenía recompensa y la honradez, formaba parte del patrimonio de cada familia. Olvidándose de sí mismos, se dedicaron en cuerpo y alma a la crianza de sus hijos, trabajando con afán
e imaginación para que no les faltara nada esencial, y cuando pudieron vivir un poco mejor, se sacrificaron para que sus hijos estudiaran y tuvieran un futuro mejor, tejiendo a la vez una red que mantenía unidos a todos los miembros de la familia. Son una generación de personas que compraban las cosas que se podían permitir, cuando se lo podían permitir, que no pedían prestado más que por estricta necesidad, que pagaban sus facturas con celo, que gastaban en ropa y lujo lo que la prudencia les dictaba y ahorraban un poco por si pasaba algo. Fueron sin duda artífices de un gran cambio social, y para ellos la democracia significó libertad y posibilidades de seguir viviendo en armonía y respeto. Fueron un ejemplo de trabajo, honradez, austeridad, previsión y generosidad. Tan sensatos, prudentes y trabajadores fueron que construyeron casi todas las empresas que hoy conocemos y que dan trabajo a la mayoría de los españoles. Y por si todo esto fuera poco, ya jubilados, han cuidado de sus nietos y en tiempo de crisis les ayudaron a sobrevivir con sus modestas pensiones. Desde aquí quiero dar las gracias a toda esa generación que nos regaló un gran país que entre todos nos estamos encargando de arruinar. Nuestros nietos serán incapaces de imaginar la historia legendaria que les contaremos sobre la prosperidad que crearon la generación de sus bisabuelos. Una generación de héroes de ser cierta la ley del contrato. Descansen en paz. Excelente, excelente. De verdad que no tiene comentarios. Solamente reflexionen y saquen conclusiones. Seguimos con el último relato de hoy. Nuestro último relato se denomina Dignificar el envejecimiento. Si antes de nacer estamos en manos del ginecólogo y después del pediatra, ¿por qué al llegar a la senectud se limita el acceso al geriatra, el especialista de los mayores? Los ancianos no son adultos mayores ni bebés, y cuando se les trata como los que no son, se perjudica su salud y su calidad de vida. Los geriatras son los especialistas de las personas mayores, y los que pretenden es contribuir a que este sector de la población viva de forma autónoma e independiente, más años y con más calidad de vida. En el mundo médico y académico no se discute el papel del geriatra como el especialista del mayor. Un anciano atendido en un entorno adecuado y especializado, ajustado a sus necesidades, alcanza mejores resultados de salud. El Sistema Nacional de Salud tiene una estructura sanitaria que no están adaptadas a las necesidades y características de la población mayor, a pesar de que son los principales consumidores de las mismas. Muchos de los mayores son mal diagnosticados por los médicos de atención primaria u otros especialistas y acaban cansados de tanta sala de espera. España será a mitad del siglo XXI el país más envejecido del mundo. Según el Instituto Nacional de Estadística, a 1 de enero del 2016, el 19,9% de la población española es mayor de 65 años. Sin embargo, el número de los especialistas en geriatría no es el suficiente, apenas 1.100 en una población de mayores que pasa de 8 millones. Se presenta además un gran desequilibrio entre las distintas comunidades autónomas. La SEMED, Sociedad Española de Medicina Geriátrica, es una de las entidades que lleva luchando años para garantizar a nuestros mayores la mejor atención sanitaria posible. A finales del 2011 puso en marcha la campaña Salva a un Viejo, para hacer una llamada de atención a las instituciones y colectivos sociales, a las administraciones sanitarias y a la sociedad en su conjunto sobre las necesidades de la mejora la atención sanitaria a los mayores e impulsar la creación de una red de servicios de geriatría en el sistema sanitario de salud. Dicha campaña incluía un cortometraje que protagonizó el actor Juan Antonio Quintana, en el que se muestra la cruda realidad de muchos mayores que se sienten solos y resignados ante la llegada de la vejez, que se convierten para muchos en un peregrinar por consultas médicas de las que salen con poca ilusión de mejora. Si no reconocemos el valor del geriatra como el especialista del mayor, si no adaptamos la estructura sanitaria a las necesidades de los mayores, si no nos centramos en prevenir la dependencia, si no ayudamos a nuestros ancianos a vivir con mayor independencia y mejor calidad de vida,
les estamos negando el derecho a recibir la mejor asistencia sanitaria posible. Excelente también, excelente todos los artículos de hoy. De verdad que reflexionen y saquen conclusiones. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo por los que necesitan más? ¿Qué estamos haciendo? ¿A dónde vamos a llegar? Hasta aquí nuestro programa de hoy. Espero les deje mucho aprendizaje, mucha reflexión, muchas conclusiones y los espero el próximo viernes. Recuerden estos poquitos días, como les digo siempre, de compartir, de ayudar al necesitado, de amarse, de ser solidarios, de agradecer, de tratar de ser cada día mejor y de buscar eso que queremos encontrar siempre, ser felices. Sin más, me despido, los bendigo, los amo, los respeto y nos vemos el próximo viernes. Buenas tardes, gracias, infinitamente gracias.